mensaje lo he titulado Gozo Probado, y está en el pasaje donde tuvimos la lectura devocional, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, donde tuvimos la lectura de la palabra. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien améis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, me pongo en tus manos para que dirijas cada palabra, para que me des la sabiduría, el discernimiento, que venga de lo alto, Señor, la propiciación de este mensaje que llega a cada uno de nuestros corazones. Úsame, Señor. Como siempre te digo, solo soy instrumento en tus manos. Y permíteme poder predicar este mensaje, Señor, agradecido a ti, con el gozo probado, Señor. En tu nombre, Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. Hermanos, el énfasis de este mensaje es el siguiente. Y yo quiero que, al igual que me ha sucedido a mí desde que tuve la cirugía, no se le vaya de su mente este énfasis. Cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, el gozo es permanente. La aflicción es momentánea. Les repito, cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, el gozo es permanente. Las aflicciones son momentáneas. Y vamos a verlo a través de 2 puntos. El primero, gozosos cuando la fe es probada. Y el segundo, gozosos por el resultado de nuestra fe en Jesús. Y una de las cosas más difíciles para los cristianos, una de las cosas que menos entendemos cuando somos cristianos, es que por qué tenemos que pasar por pruebas, por qué tenemos que pasar por dificultades, cuando supuestamente tenemos a Dios y Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y es que nada, mis queridos hermanos, aquí en la tierra, en nuestra carne, nos hace inmunes a las pruebas y a las dificultades. Y más cuando detrás de todo lo que sucede en nuestras vidas hay un propósito divino de parte de Dios. Y un propósito que a veces no lo vamos a entender desde el punto de vista humano, pero sí está bien planificado en tiempo, hora y espacio por nuestro Dios. Y no nos queda más que, como cristianos, entender que el propósito divino lo tenemos que cumplir. Y no quiere decir con esto, mis queridos hermanos, que Dios no nos ama. Cuando nosotros nos veamos pasando a través de pruebas, cuando la llamamos prueba, puede ser cualquier tipo, no solo pruebas en nuestra persona, en nuestro físico, en nuestra salud, en lo financiero, en lo emocional, sino también cuando vemos pasar a nuestros hermanos o a nuestros familiares por prueba, también nos afecta desde el punto de vista psicológico. Mentalmente y humanamente no es difícil evitar pensar que un hermano está pasando por pruebas, por dificultades, y no pensar en él, y no orar por él, y no tratar de acercarnos a él cuando está pasando por un momento como este. Pero, les repito, esto no quiere decir que Dios no nos ama. El propósito divino de Dios es amor. Juan 3:16. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que lo hizo todo, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo todo para que nosotros tuviéramos salvación. Este es el propósito original de Dios, el amor. Este amor que Dios nos tiene no nos puede faltar, y mucho menos cuando estamos pasando por esos rastros momentáneos, porque son momentáneos, mis queridos hermanos. Es más, las bendiciones que nos da el Señor, tenemos más tiempo de bendiciones que de aflicciones, porque Dios es bueno y Dios no nos va a dar un yugo y una carga superior a la que nosotros podamos soportar, y no nos va a hacer llegar en el momento en que nosotros no podamos. Todo está bajo el control de Dios, que no se nos puede olvidar. Yo se lo repito y se lo voy a repetir varias veces en este mensaje.
Cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones, el gozo es permanente. Las aflicciones son momentáneas. Muy bien lo explicó el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 8:28, y todo aquel que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. Es decir, que todo lo que está sucediendo en nuestra vida debemos de verlo desde el punto de vista divino, no desde el punto de vista humano. Les repito, que es para bien, va a ser para bien en nuestra vida. Que a veces no lo entendamos porque dimensionalmente, humanamente, pensando no lo vamos a entender. Eso es cierto, pero no lo vamos a entender y no nos sometemos a la voluntad de Dios cuando nuestra fe no está en el lugar donde tiene que estar. Y es ahí donde el Señor nos llama a la reflexión. Y es ahí donde el Señor hace todo lo que tenga que hacer para que nuestra fe esté al nivel que tiene que estar como cristianos, que podamos verle siempre en nuestra vida, segundo a segundo. Él quiere que nuestra comunión sea permanente y Él quiere eliminar todo aquello que nos está desviando la atención de que estemos y vivamos permanentemente enfocados en el reino de los cielos. Y es que Dios quiere que día a día crezca nuestra fe. Él quiere que día a día nuestro gozo vaya creciendo más y más. Como dice el versículo 29 de Romanos 8 también, dice el apóstol Pablo, que cada día nos va conformando más a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Y si cada día Él nos va conformando más a la imagen de Jesús, pues tiene que existir transformaciones en nuestras vidas. Y a veces Dios nos tiene que llevar a un punto donde tengamos que mirar hacia arriba y reconocerle a Él. No se nos olvide nunca que Dios está al control. En mi experiencia personal, mis queridos hermanos, no quería extenderme mucho en la introducción. En mi experiencia personal, allí cuando salí del salón de operaciones, que vi que no era lo que el pronóstico del cirujano había dicho horas antes de entrar al salón, que vi que era cirugía, yo no sabía lo que estaba pasando todavía, estaba lleno de equipos, nada que ver con lo que me había dicho que era rápido, que me iba el mismo día para la casa. Pues había dolor, estuve inseguridad, me trataban de explicar, pero bajo la anestesia no entendía muy bien, me dormía. Pero algo que nunca perdí fue la tranquilidad, el gozo y el reposo que Dios me estaba dando. Aún cuando me habían dicho que estaba bien complicada la cirugía, aún cuando habían enviado a hacer una biopsia de todo lo que tuvieron que cortar, el intestino grueso, el delgado, el seco, el hígado, todo eso lo quitaron. Ya no tengo nada de eso. Pero tengo vida y tengo vida en abundancia gracias al Señor. El Señor le dio la sabiduría, lo usó cuando iba a entrar allí al hospital. Yo recuerdo que le dije al pastor Israel que me estaba acompañando, mi esposa y mi hija, le dije al pastor, ore. En medio de mi dolor le dije, ore, porque sin Cristo yo no voy a entrar allí. Yo no quería entrar allí sin Jesús. Uno nunca sabe cuando llega a un salón de operaciones qué le puede suceder. Por eso es que tenemos que estar preparados para que cuando tú llegues a un momento donde sea probada tu fe, bajo condiciones graves de tu salud y tu vida pueda peligrar y quizás no despertar, o despertar y estar en el cielo ante la presencia de Dios, lo más importante es tener tus cuentas arregladas con Dios ahora. Ahorita, como dicen por acá, por otros países, para que me entiendan. Ahora, porque no tenemos control de nuestras vidas 10 segundos después. No sabemos qué va a pasar de nuestra vida dentro de un momento. Y si pasara lo peor que puede pasar desde el punto de vista humano, y recordando al apóstol Pablo, lo peor sería morir, irnos de acá, de este mundo. Sucedería lo mejor desde el punto de vista divino, porque estaríamos, si estamos bien con Dios, en su presencia al momento. Y es por eso que no debemos de vivir la vida a la ligera. Ya sea que Cristo venga, ya, Cristo puede venir ahora mismo puede venir a Cristo y no terminar este sermón, o que nosotros partamos porque se nos acaba la vida, porque Dios determinó que es el último segundo aquí en la tierra. Debemos de estar preparados para estar en la presencia de nuestro Señor. Y vayamos al primer punto, gozo probado. El gozo que Dios me permitió probar, el gozo que Dios me permitió sentir allí cuando estaba bajo dolor, bajo incomodidad. Yo no quería estar allí. Yo no quería que me estuviera sucediendo aquello. Yo soy muy cobarde para las agujas y estaba lleno de agujas.
todos los días a las 3:30 de la madrugada, una buena hora, excelente hora, venían a sacarme 4 pomos de sangre. Ya yo no tenía. Yo jocosamente le decía a mi esposa, ya el único lugar que tengo es el cielo en la boca donde no me cabe un pinchazo nada más. Y tuvieron que cambiarme el catete, y era aguja y sangre, y yo allí ya, pero ya a mí no me importaba, ya yo estaba allí, pero nunca me faltó el gozo y la confianza en nuestro Dios. Y sentí, mis queridos hermanos, y se lo digo de todo corazón, lo comentaba con mi esposa, mientras que estaba allí, sentí tranquilidad. Yo sabía que un minuto después iba a estar mejor el minuto anterior, que era cuestión de tiempo. Y lo único que le decía a mi Dios es: hazme ver con claridad por qué estoy aquí. Yo no soy inmune, yo no hago la diferencia. ¿Por qué yo estoy aquí? Como le decía yo a mi Dios, y lo comentaba un día, lo comenté con el pastor y lo comenté con algunos de mis hermanos: Señor, hazme ver con claridad que yo lo pueda entender, porque quiero saltar 2 escalones, ya no quiero ir de uno en uno. Yo quiero que mi vida espiritual y mi fe, que es ascendente al igual que la suya, vaya ahora saltando 2, 3 escalones. Ya yo no quiero ir uno a uno. Quizás yo estaba yendo muy lento, ahora quiero ir más rápido. Quiero estar cada día más cerca de mi Dios. Quiero estar cada día, porque esta experiencia me lo ha demostrado, más cerca, cara a cara con mi Dios. Quiero estar más cerca de Él y quiero apresurarme. Ya no quiero vivir quizás con la pereza o con la conformidad. Quiero ser más veloz ahora en mi fe, y quiero que mi gozo ahora sea mayor. Dice el punto número 1: gozosos cuando la fe es probada. Vamos a estar en el versículo del 6 al 7, primera de Pedro: en lo cual vosotros os alegréis cuando ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y es que a la luz de la salvación, y los que tenemos la salvación podemos estar seguros y confiados de esto, ninguna de las dificultades terrenales que nosotros podamos vivir puede disminuir nuestro gozo. Nada de lo que nos suceda aquí en la tierra puede sustituir o puede disminuir nuestro gozo, porque la bendición de la salvación es mucho mayor que eso, y solo Dios nos la puede dar. Cuando un cristiano nos toca sufrir, cuando a un cristiano nos toca pasar por dificultades, por pruebas, por cualquiera que sea, cualquiera, mis queridos hermanos, puede ser que lo miremos una prueba difícil, una prueba grande, una prueba mediana o una prueba pequeña. Cualquier prueba nos hace sufrir, ya sea en nosotros, en nuestros familiares. Cualquier prueba, lo que quizás nos haga sufrir más o menos, pero a la luz de la salvación no nos puede robar ningún gozo, porque Dios nos ama. Dios no ha dejado de amarnos, como les dije al principio, y Dios, desde el punto de vista divino, está preparándonos para que vivamos en un gozo, para que vivamos bajo la seguridad y la claridad de su protección divina, una protección total. Dios no nos falla, Dios no se ausenta de nuestra vida, Dios no nos va a dejar padeciendo y nos va a abandonar. Ese no es el Dios que está en la Biblia, ese no es el Dios que yo amo, ese no es el Dios que me regala bajo su gracia su salvación. Dice el versículo 6: el cual vosotros os alegréis. No seamos como aquellos cristianos que cuando es probada la fe, cuando llega la más mínima prueba en su vida, comienzan a preguntarse: ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me sucede esto, Dios? ¿Por qué tú me abandonas, Dios? Y a veces dudan hasta de la solución de nuestro Dios. Las cosas que pueden pasar en nuestra vida ya está dentro de las manos y la solución de Dios. Nosotros no sabemos cuál va a ser el final de una prueba, de una tentación o de algo que estemos pasando nosotros, nuestros hermanos, nuestra iglesia, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, pero sí está en las manos de nuestro Dios. Y lo único que no podemos hacer es dudar y tener la confianza, como dice el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegréis. Bueno, para el mundo puede ser paradójico alegrarse en medio de un momento difícil, pero para ti, para mí, para ti, querido hermano que me estás viendo o amigo que me estás viendo a través del internet, para nosotros no
no puede mermar, no puede menguar nuestra fe, no puede menguar nuestro gozo, ni podemos dudar de nuestro Dios porque creemos en Él. Y dice el versículo: os alegráis, nos alegramos cuando llegue este momento, porque como lo dije desde el principio, el gozo es permanente, porque creemos en Jesús. Esto que nos está pasando siempre va a ser momentáneo. La felicidad del cristiano no es ni provisional ni es circunstancial, es permanente y no está determinada por los factores externos que ocurran en nuestra vida. Está determinada por la tranquilidad espiritual que tengamos en nuestro interior. Cuando estemos pensando que se nos está siendo quitado, que se nos está siendo robado algo como la salud, como el dinero, como las propiedades, cuando estemos pensando que se nos está siendo quitadas las bendiciones, pues entonces pensemos en aquello que es permanente, que viene de parte de Dios y que no nos lo puede quitar nadie, como la salvación, como las bendiciones permanentes y divinas que nos da nuestro Dios, como la presencia permanente de nuestro Dios en nuestras vidas, lo cual nos da reposo permanente, porque todo lo demás es momentáneo, como es momentánea nuestra vida aquí en la tierra. ¿Cuánto podemos durar aquí? 70, 80, 90, 100 años si Dios nos da esa bendición. Eso en el tiempo de Dios no es nada. En el tiempo donde nosotros vamos a pasar una eternidad, eso no es nada. Dice el apóstol Pablo, nos da un consejo maravilloso de Colosenses capítulo 3 versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Sí, es difícil poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra cuando estemos pasando por problemas. Para mí no es difícil. Para mí es la única solución, poner las cosas en las manos de Dios, mirar arriba en lo que viene, en lo que nos espera, porque las bendiciones para el cristiano no solo son futuras, las bendiciones y el gozo para el cristiano es presente también, porque desde que la gracia de Dios llega a nuestra vida, comenzamos a disfrutar de las bendiciones divinas. Como les dije ahorita, esto es momentáneo, pero la gracia de Dios llega a nuestra vida por toda una eternidad y disfrutamos más de la gracia de Dios y disfrutaremos más de la gracia divina y los resultados de la salvación que de las pequeñas y momentáneas pruebas que el Señor nos va a hacer pasar aquí. La gracia de Dios es una gracia presente, porque Dios es presente, Dios no es ausente y su gracia no está ausente. El Espíritu Santo está en nuestros corazones, está en nuestras vidas y su presencia hace que su gozo y que su gracia sea presente ahora, aquí y ahora, como le estaba diciendo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, y esta es una tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria. Una tribulación momentánea, pero no se aflija, no se aflija. Dice el versículo que los problemas y las pruebas llegan a nuestra vida, como dice el versículo, si es necesario. No es que vaya a venir, no es que esté garantizado, no es que siempre va a venir a nuestra vida. Dice el apóstol Pedro aquí, si es necesario que se cumpla el propósito divino de Dios en la vida del creyente, va a ser así. Ahora, ¿cuándo podrá ser necesario? Bueno, cuando Dios la usa para fortalecer nuestro carácter espiritual. Siempre va a ser así. Dios usa estas pruebas para fortalecer nuestro carácter espiritual. Dios puede usar estas pruebas cuando quiere sacar del medio aquello que en este mundo nos está entreteniendo, como digo yo, y nos está desviando de llegar a la meta. Cuando Dios ve que nos estamos alejando del camino correcto, Él, porque nos ama, nos trae a Él nuevamente y nos hace reflexionar.
A veces lamentablemente tenemos que pasar por pruebas y por dificultades. Y si no, es que Dios nos está preparando para saltar como yo quiero a otro nivel espiritual. Cualquiera que sean las cosas, debemos de orar y pedirle al Señor la claridad que necesitamos para entender todas las situaciones que suceden en nuestra vida. Si es necesario, como dice el versículo, pues entonces Dios nos hará pasar por estas pruebas para que nuestra fe sea fortalecida y que podamos examinar, muy importante, podamos examinar nuestro gozo en medio de esas pruebas, porque por encima de nuestras debilidades se levanta el amor y el cuidado divino de nuestro Dios. Recordemos nuevamente, cuando amamos a Cristo, cuando Cristo está en nuestros corazones, todo es momentáneo. Su amor y su salvación es eterno, es un gozo eterno que está en nuestros corazones. Continúa diciendo el versículo, si fuera necesario, ¿qué tiene que suceder si fuera necesario? Que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cualquiera de las pruebas, cualquiera de las situaciones nos producen aflicciones. Ya se lo decía. Ahora, pero la tribulación puede llegar a nuestras vidas, como dice el versículo, de diferentes maneras, pero de diferentes maneras también llegan las soluciones divinas de nuestro Dios y llegan mayor que el resultado de la prueba, porque siempre Dios nos va a sacar de esas pruebas. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. No existe, mis queridos hermanos, como dice la palabra, en diversas pruebas, no existe una prueba por la diversidad o la manera que llegue en nuestra vida que la gracia divina no pueda suplir. No existe esa prueba. La gracia de Dios es suficiente, mis queridos hermanos, para suplir todo. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las experiencias, como le decía, que pasan en nuestra vida, lo único que hace es que valida nuestra fe y reafirma un gozo permanente, un gozo triunfante en manos de nuestro Dios. El cristiano, mis queridos hermanos, cuando la fe es probada, dice que el versículo, que el resultado tiene que ser, como dice el versículo, más precioso que el oro. Un oro que se prueba y dice que es perecedero, como dice el versículo. Y aquí, mis queridos hermanos, el apóstol Pedro usa el oro como una analogía como el metal más precioso que había conocido. Además, el oro era la base del intercambio de casi todos los comerciantes. Era la base del intercambio en aquel momento y era un metal precioso, uno de los metales más preciosos. Yo estuve haciendo algunas búsquedas en internet, pero no soy un experto. Voy a hablar lo que encontré en internet. El hermano Miguel sí conoce bastante del proceso del oro, porque él lo trabajó. La hermana Fanny también, que está de cumpleaños hoy, también trabajó en una joyería y conoce. Bueno, yo hice una pequeña investigación en internet y pude ver que entre más puro sea el oro, menos temperatura hay que darle para que él sea fundido. Es decir, menos temperatura y menos tiempo lleva para que llegue al punto de su fusión. Y mientras más impureza tenga el oro, por ende, entonces hay que darles más temperatura y hay que elevar el punto de fusión para poder separar las impurezas del oro y obtener el resultado, que es el oro en su forma más pura. Por ejemplo, yo estuve mirando acá que la temperatura de fusión del oro está entre los 926 grados Celsius y los 1079 grados Celsius para poder refinar al oro. Es igual que en nuestras vidas. Mientras más pureza tenga nuestra fe, mientras más esté nuestra relación definida con Dios y más estemos practicándolo diariamente, menos pruebas van a tener que llegar a nuestra vida. Mientras más impurezas haya en nuestra vida y más contaminación de este mundo haya en nuestra vida, pues más fuerte, más perecedera debe ser la prueba que Dios pone en nuestra vida. De igual manera,
Dice que como el fuego, a medida que tú aumentas el fuego, pues entonces el metal se va haciendo más blando, ¿no? Se va derritiendo. Después el hermano Miguel, que conoce mi método, nos lo va diciendo el oro. Y yo me imagino, nunca lo he visto, que cuando el oro no está de la manera más pura, pues entonces cuando se vaya derritiendo haya que practicarle algo, ¿no? Sea más fácil separar. El hermano me hace señas si estoy hablando mal porque me va a ver por internet. Separar estas impurezas indeseables. De esta misma manera, Dios nos ama tanto que Dios va a hacer lo que necesite por amor a nosotros para eliminar las impurezas que nos está dañando y nos está contaminando. Dice el versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y esta es una verdad que llega a nuestra vida. Y mira, llega a nuestra vida y Dios nos honra cuando nosotros pasamos por estas pruebas. Quizás no lo hayamos entendido nunca cuando estemos leyendo. Y yo lo entendí ahora cuando estaba estudiando y preparándome para poder hablarles un poco de este pasaje. Dios nos está honrando cuando nosotros pasamos por pruebas. Nosotros nos pasamos la vida desde que conocemos a Jesús honrándole y adorándole. Pero dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo ha sido manifestado en nuestras vidas desde el primer momento que nosotros le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Y ahora sea hallado en gloria y en honra. Miren, es un triple atributo que nos hace Dios: alabanza, gloria y honra. Allí cuando nosotros estemos pasando por dificultades, cuando sea manifestado, como dice el versículo, Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, ¿qué sucede? El gozo es permanente, las aflicciones son momentáneas. Todos los que hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesús, todos los que hemos sido salvos por nuestro Señor Jesús, vivimos bajo su cuidado, vivimos bajo su control, vivimos esperando su segunda venida. Y no quiere decir que tengamos que esperar que Cristo regrese para recibir el consuelo y las soluciones a nuestras aflicciones momentáneas. Vayamos al punto número 2. Gozosos por el resultado de la fe en Jesús. Versículos del 8 al 9. Primera de Pedro 1, versículos del 8 al 9. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y miren, el amor y la confianza son dos de los ingredientes. Si nos fijamos en el versículo que vamos a estar encima de ellos ahora, vemos que el amor y la confianza son dos de los ingredientes inseparables que tiene que existir en nuestra relación con nuestro Señor Jesús. Dice, sin haberle visto. Y es muy fácil creer cuando vemos. Tomás no creyó, fue bien incrédulo. Necesitó ver y ser probada mediante su vista. Él que quiso ocularmente comprobar que era Jesús, que estaba resucitado. Es muy fácil cuando vemos, cuando tenemos pruebas delante, es muy fácil creer, pero sin haberlo visto, como dice el versículo, sin haberle visto y creer en Él, también es una prueba de nuestra fe. Es decir, que el cristiano tenemos la fe probada porque creemos en nuestro Dios, en nuestro Jesús sin verle. Yo allí, en medio del dolor, en medio de todo lo que estaba pasándome en el hospital, yo veía los resultados de Jesús en mi vida. Yo puedo darle a ustedes fe de que mi gozo fue probado, alimentado, y de que mi fe ha crecido en medio de todo este proceso. El gozo lo hemos heredado de Él y es algo que nos define como cristianos, un gozo heredado de nuestro Señor Jesús, que no lo vemos, pero lo sentimos y lo vivimos. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 17, versículo 20, oró no solo por quienes creen en Él, sino por aquellos que todavía no habían creído en Él. Dice Jesús, el Señor Jesús, mas os ruego solamente,
Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Queridos hermanos, no quiero que se les olvide esto. El alma que ama a Cristo no puede dejar de creer en Él. Y el que cree en Él no puede dejar de amarlo. Es imposible que creamos en Cristo, que amemos a Cristo y no le creamos. Y es imposible que le creamos y que no le amemos. Y más cuando los resultados de Jesús en nuestra vida son siempre positivos. Cristo nos suma, nunca nos resta. El que nos resta es el mundo, el que nos resta es Satanás. Cristo está sumando y sumando y sumando bendiciones a través de la gracia presente y perecedera en nuestras vidas. Como dice el versículo, el gozo de Dios es un gozo divino y un gozo que experimentamos a través de nuestro Señor Jesús. Un gozo glorioso que viene de la palabra doxoso. Esta palabra tiene varios significados, pero entre ellos quiere decir gozo, rendir estima, dar gloria, glorificar, recibir, honrar. Significa literalmente rendir la más elevada alabanza. Y de aquí se deriva la palabra doxología. Eso es lo que está diciendo Pedro en el contexto que estamos leyendo. Glorioso, rendirle gloria, rendir la más elevada alabanza a nuestro Dios. Les repito, esa doxología que cantamos al principio de cada culto se deriva de esta palabra. ¿Y cómo es el gozo? ¿Cómo dice que es el gozo? Inefable, dice el versículo. Inefable quiere decir aquí superior al habla, que no se puede decir, que no se puede explicar, que no se puede narrar. Ese es el gozo inefable que está diciéndonos Pedro que debemos de sentir cuando Dios divinamente prueba nuestra fe, para que este gozo sea aumentado y nuestra fe sea también aumentada. Un gozo que solamente nos da el Espíritu Santo en tiempos de pruebas y aflicciones. El mundo no conoce este gozo. Dice Pedro, capítulo 4, versículo 13: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gracia os gocéis con gran alegría. El gozo es no solo la consumación futura de nuestra fe, sino también es la realidad presente que da Cristo a nuestra vida. Dice el versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y la salvación eterna que Dios nos promete está guardada en los cielos. Dios las cuida, Dios las protege y Dios quiere que nada aquí y ahora nos prive de ella. Y cuando tenemos esta relación con nuestro Dios, cuando tenemos esta relación con nuestro Señor Jesús, pues las soluciones a todas nuestras dificultades no las vamos a ver en el futuro, las vamos a ver en el presente. ¿Por qué? Porque estas pruebas son momentáneas. El gozo que está en nuestro corazón, que nos da nuestro Señor Jesús, es permanente y es eterno. Dice el versículo, obteniéndolo. Y miren, yo no sé si ustedes habían pensado en esto. Yo también me tomó mucho la atención cuando estaba meditando en el pasaje. Dice el versículo, obteniendo nos da. Y no es que nos da la sensación. Obteniendo dice que es como estar algo en el presente, es como estar recibiéndolo ahora en el presente este gozo. Este viene de la raíz de este verbo es
comisó, del verbo comisó, que significa recibir lo que se merece o recibir lo que es merecido. Viene de aquí, obteniéndolo. ¿Y qué es lo que se obtiene? La salvación de vuestras almas, que se refiere a la liberación que tenemos todos los creyentes del efecto negativo que hace el pecado en nuestras vidas, cuando por gracia Dios nos da salvación. ¿Y qué es la gracia? Ese favor inmerecido que Dios está haciendo en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo explica muy bien cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo, versículo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. El futuro glorioso que nos espera, la protección presente que nos va dando el Señor también, la vemos y la experimentamos, como dice Juan, capítulo 5, versículo 24, cuando sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Queridos hermanos, termino con esto. Cuando un incrédulo, cuando alguien que su fe no está depositada en su Dios, en el Dios de la salvación, en el Dios del gozo, cuando duda o cuando es un incrédulo, cuando pasa por pruebas, no existe un resultado favorable de estas pruebas. Para un inconverso no significa nada el haber pasado por pruebas. Son algo de la casualidad, algo que sucede o que le sucede a cualquiera y no hay resultados positivos. Pero cuando un cristiano pasa por prueba, nosotros sí tenemos resultados positivos de ella, porque Dios hace que el cristiano vea que en medio de las experiencias dolorosas de la vida, que nosotros podamos fortalecer nuestra fe y tener gozo en medio de las aflicciones. Y Dios nos permite para que nosotros también podamos ver que hay obstáculos aquí que nos impiden llegar a la meta divina. Nada de lo que logremos en la tierra, nada de lo que podamos hacer desde el punto de vista humano podrá tener el resultado ni la satisfacción que nos dará Dios, no solo en el futuro, cuando estemos en su presencia por toda una eternidad, sino aquí y ahora, como yo les repito a ustedes. Juan capítulo 15, versículo 11, Jesús nos asegura algo maravilloso. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y para que vuestro gozo sea cumplido. Que no se nos olvide nunca, mis queridos hermanos, que cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, nuestro gozo es permanente. Las dificultades y las pruebas van a ser momentáneas. Ya Dios lo tiene todo bajo control y el resultado desde el punto de vista divino siempre va a ser para bien. Que el Señor nos bendiga.